Cordial saludo, mi nombre es Marco Antonio Roballo Castro, estudiante del programa SITBA de la Universidad Pública del Quindío. Actualmente estoy en sexto semestre en el grupo 3. El profesor Edwin Sosa nos está dictando la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Y los temas que voy a comentarles tratan sobre los fondos acumulados y las tablas de valoración documental. La normativa que les voy a comentar trata sobre los fondos acumulados, sobre el manejo de estos documentos en el transcurso del ciclo vital y fundamentalmente cómo la liquidación, la fusión, la privatización de las entidades del Estado se relacionan con los fondos acumulados. El decreto 1382 del 95 y el acuerdo 08 de 1995 tratan sobre la reglamentación de la transferencia de la documentación histórica de las entidades a nivel nacional. El decreto 254 del 2000 se refiere al régimen de liquidación de las entidades públicas en el orden nacional. La ley 594 del 2000 se refiere principalmente en el artículo 20 a las responsabilidades de las entidades. Por ejemplo, los ministerios que reciben documentación de otras entidades que se liquidan o se fusionan. Continuando con la normativa de los fondos acumulados, el acuerdo 038 del 2002 nos comenta que reglamenta el artículo 15 de la Ley General de Archivos, que trata de la responsabilidad de los servidores públicos. Estos servidores, cuando dejan la dependencia donde están laborando, pueden trasladarse a otras funciones, a otra oficina o renunciar, ¿sí? O estar en otra empresa. Pero cuando se desvinculen de la función titular en la dependencia donde están laborando, ellos deben dejar unos documentos inventariados conforme lo estipula el Archivo General de la Nación. El acuerdo 041 del 2002 se relaciona a lo mencionado al artículo 20 de la Ley General de Archivos, pues que trata de la entrega de documentos por parte de las entidades públicas o que son privadas que tienen funciones públicas, sobre estas entidades que se fusionen, se liquiden o se privaticen. Ya por último, el acuerdo 02 del 2004 considero que es una norma que ya precisa el tema de los fondos acumulados, porque da los lineamientos básicos para la organización de estos fondos acumulados. Y pues estos fondos se organizan en diversas etapas. Pues la primera es la compilación de información institucional, la segunda es un diagnóstico, tercera etapa es elaborar y ejecutar un plan de trabajo integral y la cuarta etapa, la valoración. Además, este acuerdo del 02 del 2004 presenta cómo elaborar la ficha de valoración documental y pues, las instrucciones para su diligenciamiento. Entrando al marco normativo sobre las tablas de valoración documental, en la Ley 594 del 2000, en su título quinto, nos habla sobre la gestión de documentos. En el decreto 2609 del 2012, este decreto ya aterriza, concreta el título quinto de la Ley General de Archivos y en su artículo 16 nos comenta que se deben establecer unos planes de conservación y de eliminación de documentos electrónicos de archivo con base a lo estipulado a las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. También nos comenta sobre los tiempos establecidos en las tablas de retención documental y tablas de valoración documental respecto a la eliminación parcial o completa de los documentos.
Sobre el decreto 2578 del 2012, en su artículo 22, pues nos comenta sobre la elaboración y la aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Pues en el proceso que realizan las entidades públicas o entidades privadas con funciones públicas, sobre los resultados de la valoración que realizan estas entidades. Este resultado se plasma, se escribe en estas tablas de retención documental y valoración documental. Tener en cuenta que el Archivo General de la Nación pues tiene la facultad de reglamentar los procedimientos para la elaboración, para la aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración. Continuando con esta normativa, pues el Acuerdo 03 del 2013 reglamenta parte del Decreto 2578 del 2012, pues que habla sobre la adopción de cómo se va a conformar el Comité Evaluador de Documentos pues del Archivo General de la Nación. El Acuerdo 004 del 2013 sigue reglamentando lo estipulado en el Decreto 2578 del 2012, y este acuerdo nos habla sobre los procedimientos para la elaboración, presentación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Tener en cuenta que es una garantía realizar estas tablas en la protección de los documentos públicos y preservar el patrimonio documental. El Acuerdo 006 del 2014 se refiere a la conservación de documentos electrónicos. En su artículo 20 nos comenta sobre la preservación digital a largo plazo y pues los documentos electrónicos de archivo que pues van a durar en el tiempo, que necesitan esa preservación digital, pues necesitan estar inscritos en las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Debe tenerse pues en cuenta los tiempos de transferencia que están estipulados en dichas tablas. Por último, sobre la normativa de las tablas de valoración documental, en el Acuerdo 007 del 2014 nos comenta sobre los lineamientos de la reconstrucción de expedientes. En su artículo 6, para la reconstrucción de expedientes es necesario usar unos instrumentos archivísticos. Es ahí que se relaciona con las tablas de valoración documental, porque es un instrumento archivístico. Entonces, ¿qué instrumentos archivísticos se necesitan para la reconstrucción de expedientes? Entonces, están los inventarios, están los cuadros de clasificación documental, también están las tablas de retención documental y el tema que estamos abordando, el de las tablas de valoración documental. Entrando en materia sobre los fondos acumulados y su identificación, el Acuerdo 002 del 2004 ya nos arroja unos conceptos y una definición sobre qué es un fondo acumulado. Entonces, el fondo acumulado pues son esos documentos dispersos que no tienen una intervención, un control, una organización archivística, no tienen así condiciones de conservación y pues este fondo acumulado pues no nos permite que sea una fuente de información, una fuente de consulta. Sobre la identificación, ¿cómo sabemos qué es un fondo acumulado? Entonces, se acumula los documentos desde el momento que se acumula hasta la última reestructuración pues, de la entidad. Consideramos que es un fondo acumulado. También las entidades que están en sus procesos de liquidación, de fusión, de privatización y pues que no han tenido la oportunidad de
que hayan unos instrumentos archivísticos que intervengan en esos fondos, como las tablas de retención documental, se considera un fondo acumulado. Sobre el diagnóstico del fondo, existen unos formatos que nos permiten establecer cuáles son las características que contiene este fondo, y tiene algunos aspectos como para diligenciar estos formatos, como el nombre del fondo, su ubicación geográfica, sus unidades de conservación, sus acetas, sus libros, cómo está organizado. Diferentes aspectos se van a plasmar en estos formatos en el diagnóstico. Los formatos establecidos por el Archivo General de la Nación son 3 para realizar el diagnóstico del fondo acumulado. El primero es el formato otras áreas de depósito, es decir, que la entidad productora, además de producir sus documentos, y pues puede tener dentro de su sede principal documentos o tener una bodega, ¿sí?, con documentos, puede tener varios depósitos, por ejemplo, en una ciudad. Este formato se caracteriza por identificar los documentos que produce la entidad fuera de su sede principal. El segundo formato es el de la identificación de fondos y secciones por depósito. Acá pues vamos a identificar cuáles son las dependencias principales del fondo, cuáles son sus secciones, y pues también identificar el volumen, bueno, unidades de conservación, también el volumen de su documentación, pues, que se plasma en metros lineales. También vemos el tercer formato, que es la identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito. Este formato es más específico que el anterior, pues ya determina las secciones, subsecciones de este fondo acumulado, y pues para realizar una muestra de sus documentos es necesario pues analizar la magnitud de ese fondo documental. Pues vemos que hay fondos muy grandes y pues es necesario realizar una fórmula estadística para sacar una muestra. Esta fórmula está plasmada aquí en esta diapositiva. Si la documentación de ese fondo es manejable, si no es muy grande, se puede pues, sacar una muestra del 10% y pues transformar esta muestra en metros lineales.